Poemario titulado Luz en los escombros. Fue el Aula de Cultura de la CAM quien acogió en la noche del pasado jueves la presentación de esta primera obra de versos del profesor de literatura oriolano Manuel García. Con el título Luz en los escombros, García ha querido publicar una serie de poemas que ha ido elaborando en un complejo y difícil proceso de creación literaria a lo largo de estos últimos años. Los poemas tienen un trabajo ya de hace muchos años, son prácticamente desde que comencé yo a publicar en plicas, antologías, pero nunca había unido mi obra. Y entonces fue Germanía Ediciones los que apostaron por la obra, apostaron por la idea, les gustó mucho la temática, el contenido y decidieron que se publicara. Y entonces, claro, es una satisfacción muy grande porque además en estos tiempos que corren, que una editorial además de Valencia, con la importancia que tiene Germanía, pues invierta en el trabajo literario que uno a lo largo de los años pues ha ido trabajando, destruyendo, depurando, volviendo a crear, pues es una satisfacción muy grande. ¿Por qué La luz de los escombros? ¿Cuál un poco puedes explicar a los espectadores el porqué de este título? El título en cuestión es Luz de los escombros y es una forma de trasladar una reflexión en torno al paisaje, en torno a los objetos, a las personas que viven en un mundo que no es ni la vida ni la muerte. Entonces yo lo que hago es crear un imaginario que está muy centrado en nuestra zona, sobre todo en el relieve de nuestra zona, en la geografía de nuestra zona, pero intento darle una proyección universal. Entonces todos los personajes, todos los sentimientos, todo aquello que intentan transmitir las palabras, tienen el sentido de buscar respuestas a preguntas que siempre nos hacemos, ¿Por qué los espacios siguen ahí mientras nosotros envejecemos? ¿Por qué el hecho de envejecer o por qué la muerte en ocasiones la consideramos tan injusta? Y ya te digo, en esos paisajes aparecen personajes que parecen que van a morir, pero ya están muertos de antemano. De ahí destaco la influencia de Juan Rulfo. Pero sin embargo, en esa muerte, en esa aparente muerte, sobreviven en un paisaje que ya te digo que ni es la eternidad ni tampoco es el infierno. Entonces por eso es Luz de los escombros. Por un lado es luz de vida, pero es una vida aparente, es una vida espectral. El acto fue presentado por el oriolano José Luis Cerón. Además, la edición de la publicación ha sido gracias a las gestiones de la editorial valenciana Germanías. El poemario está ilustrado con dibujos de Ramón Fernández. A mí construir poesía me cuesta mucho, es decir, todo lo que para el relato tengo que reconocer que me encuentro más cómodo en el ensayo o en la crítica literaria, pero la poesía me encuentro muy incómodo, me cuesta mucho construir la poesía, porque además considero que va más allá de la literatura, es decir, la poesía tiene un componente de filosofía, tiene un componente emocional que no responde solo a unos parámetros de ficción, y entonces para mí es muy difícil construir la poesía. Si tuviera que definir desde el punto de vista técnico, hablaríamos de versos libres con un gran significación del ritmo y en muchas ocasiones poemas breves que parecen aforismos. Y eso es lo que consiste formalmente mi poesía. Luego he buscado mucho la sencillez, es decir, aparentemente el contenido es complejo, pero los versos están muy depurados, no hay apenas adjetivación, las palabras tienen mucha fuerza y el ritmo tiene mucha fuerza, aquí incluso llega la percusión, un ritmo duro, tenso, y eso es lo que he conseguido formalmente con el poemario. Manuel García es profesor de lengua castellana, compagina la docencia con una frenética carrera literaria. Hasta la fecha ha publicado 2 novelas juveniles y una infantil en valenciano. Ahora saca a la luz su primer poemario, Luz en los escombros, una edición que está ya prácticamente agotada. Es un libro de paradojas, es un libro de incertidumbres, que si quieren un reto personal que les permita cuestionar aspectos sobre la existencia, reflexionar sobre el propio lenguaje, sobre la propia forma de comunicarnos e incomunicarnos, yo creo que Luz de los escombros responde a esas expectativas. Quien quiera un libro de preguntas y de paradojas, ahí tiene este poemario.